Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes. Soy Paula del Pueblo, terapeuta ocupacional especializada en salud mental y para este webinar en el que, bueno, gracias a la segunda edición del Congreso CITORI puedo dar, me gustaría hablaros de los trastornos de la conducta alimentaria y el papel de nuestra profesión, la terapia ocupacional, en el tratamiento de los mismos. Antes de ponerme a ello, y por poner un poco en contexto, me gustaría pues presentarme un poco y saber cuál es, ¿no? Daros a conocer cuál es mi experiencia o por qué estoy aquí. Y es que, bueno, soy terapeuta ocupacional en el centro ITEM, en la parte de hospitalería desde hace aproximadamente 4 años y en la parte ambulatoria también desde hace unos 5 o 6 meses. Esto me ha permitido pues ver que dentro del mundo del TCA, aunque haya muchos pacientes con síntomas o dificultades parecidas, el grado de gravedad en el que se encuentran me exige trabajar de diferentes formas y es lo que, bueno, hoy intentaré transmitiros. Todo esto, mi práctica clínica la combino a su vez con dos vertientes. Una, por un lado, esta parte más de divulgación en redes sociales a través de Instagram, en mi caso, con el perfil de terapeuta ocupa-mental, y esta otra vertiente de docencia, donde me estoy viendo cada vez más cómoda en diferentes cursos con empresas como Atención Integral a la Dependencia o talleres online y webinars que doy por mi propia cuenta. El objetivo del webinar de esta charla ya no es solo poder daros información que podáis integrar en vuestra práctica clínica si así lo deseáis, sino también esto que veis aquí, ¿no? En este último punto de hacer de altavoz de mis pacientes y daros a conocer sus experiencias, mensajes y necesidades. Al final creo en la importancia de dar espacio y dar espacio sobre todo a las voces de las personas con las que trabajamos o trabajaréis el día de mañana si así lo deseáis, porque realmente creo que es lo que nos va a hacer entender lo que es tener un TCA y, por lo tanto, de qué forma entonces tendremos que intervenir. Dentro de esto, cuando yo les decía a las chicas que tenía que hacer esta charla, les pregunté qué era necesario que yo trajese hoy y me hablaban de desmitificar unas cosas para dar espacio a la realidad de las que sí son, ¿verdad? Para ellas y de la forma en la que ellas conviven con el TCA. En la parte de mitos, que ellas me decían que por favor queden muy claro, seguramente hay algunos que resuenen con vosotros o que lo pensaseis o que lo hayáis escuchado en un entorno cercano y hablaban desde el hecho de que solo haya dos TCAs, dos tipos de TCA, la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, invisibilizando, por tanto, por ejemplo, el trastorno por atracón o los TCANES, que son los trastornos de la conducta alimentaria no especificados, que es dejar de comer y ya está. Que algo muy característico de ellas es que son manipuladoras y mentirosas, y esto es importante y aquí me pararé un poquito, porque a mí es algo que también me avisaron mucho otros profesionales cuando yo empecé a trabajar aquí. Y algo que yo normalizo e intento hablar con ellas después de estos casi 4 años de experiencia, es que no es que sean manipuladoras y mentirosas porque sea un rasgo de personalidad, es que tienen mucho malestar y a lo mejor enfrentarse a X situaciones les lleva a gestionarlas como buenamente pueden a través de este tipo de conductas, pues desde la mentira o desde la manipulación. Pero de nuevo, no porque sean así, sino porque es la única forma que tienen de salir de ello. También me hablaban que se cree que es un capricho, que es de chicas y que además es de chicas jóvenes. Es verdad que la prevalencia ocurre mucho más en mujeres y en adolescentes, pero eso no quiere decir que no haya hombres o personas de cualquier edad con diagnóstico de TCA. Hablaban también de que normalmente se cree, incluidos sus padres, que es una lección que hacen por llamar la atención. Y aquí, fíjate que yo estaba en controversia un poco con ellas porque sí creo que es una llamada de atención. Otra cosa es que sea una llamada de atención elegida. Creo que es una llamada de atención porque hay una situación vital que no se está tratando, que no se le está haciendo caso, y esto aparece efectivamente como, de nuevo, una forma de gestionar las cosas mal hecho, ¿no? De una forma poco adaptativa y poco funcional, pero efectivamente que lo que nos hace es poner el foco a, oye, aquí está pasando algo. También hablaban de que se cree que simplemente es querer estar muy delgada, lo cual de nuevo invisibiliza entonces otro tipo de cuerpo. Puede tener un TCA teniendo un normopeso o un sobrepeso. Y luego en cuanto a síntomas, me hablaban, ¿no? Que se suele creer que es que ellas comen y después se purgan y que están todo el día contando calorías. Bueno, sí, veremos que eso pueden ser síntomas, pero no son los únicos síntomas. De nuevo ahí se estaría invisibilizando otras realidades que lo que haría sería dificultar que estas personas que las sufren
no identifiquen esto como un problema y por lo tanto tarden mucho más en pedir ayuda, así además dificultando el pronóstico que tengan de tratamiento. Por el otro lado, en cuanto a realidad, ella sí que me quería que quedase muy claro que el TCA es una consecuencia de su vida, y lo veremos a continuación, que es una necesidad de tener el control, porque efectivamente hay algo que ha pasado ahí, que es lo que nos tiene que llamar la atención, que no está bien y que efectivamente todo lo que hay a su alrededor se ha descontrolado tanto y ellos no han podido hacer nada, que lo que sí que pueden controlar al casi 100% es su alimentación y su cuerpo. Esto sí que es un rasgo de personalidad muy común en las personas con TCA y es la autoexigencia y el perfeccionismo, que más adelante podremos ver cómo eso afecta a los estudios o al trabajo. Por supuesto, es una intolerancia y una capacidad muy pobre de gestionar emociones y normalmente emociones desagradables. De nuevo, por eso a lo mejor tienen conductas que no son funcionales, que no son adaptativas, pero es porque no saben hacerlo de otra forma y por eso debe haber también un trabajo muy potente en identificación emocional. También es disociación, es comorbilidad con otras patologías como la ansiedad, la depresión, los trastornos de personalidad. Es algo súper, súper, súper común. Y algo que me decían es que realmente es una coraza y una defensa porque hay, como hemos visto, como que no he mencionado, mucha inseguridad y baja autoestima. Y muchas veces el TCA lo que les hace es pues, tener, ¿no?, esa fachada de persona más segura, con un cuerpo determinado que además socialmente, por desgracia, se refuerza mucho y efectivamente le da ciertos beneficios que ayudan a que esta patología se instaure en su estilo de vida. ¿Por qué quiero hablar realmente ahora, sí, un poco desde la parte más profesional, que el TCA va más allá de la comida y el cuerpo? Bueno, pues porque al final los trastornos de la conducta alimentaria representan una serie de desafíos relacionados con la relación con la comida y con la percepción de nuestro propio cuerpo, con determinadas consecuencias para la salud. Dado que estos trastornos pues giran en torno a elementos vitales como son la alimentación y la corporalidad, su impacto en la calidad de vida de las personas que lo sufren es altamente considerable, ¿no? Al fin y al cabo, como seres vivos que somos, la alimentación es esencial para nuestra supervivencia y nuestra relación con la comida y el proceso de alimentarnos es algo primordial en nuestra existencia. Por otro lado, ¿no?, la relación con nuestro propio cuerpo también es constante a lo largo de nuestra vida. A pesar de los intentos de evitar o escapar de situaciones que nos generen malestar, nuestro cuerpo, nuestra corporalidad, contribuye a la complejidad de los trastornos de la conducta alimentaria porque va a estar siempre ahí. Por lo tanto, más allá de lo que se suele creer como un problema de alimentación y cuerpo, realmente la calidad de vida de las personas que sufren esta patología y todo lo que eso conlleva hace que nosotros, como profesionales de la terapia ocupacional, podamos evaluar, identificar en qué áreas de ocupación, además de todo eso y a causa de todo eso, hay una afectación. Porque tenemos que entender que el TCA siempre cumple una función y eso es a lo que tenemos que llegar y lo que realmente tenemos que trabajar. Esta metáfora es algo que yo uso siempre para explicar realmente, ¿no?, qué es lo que nos debe interesar del trastorno de la conducta alimentaria. Es la metáfora del iceberg, ¿no? Y en esa parte que se ve en la superficie vendrían a estar esas conductas observables que creo que todos aquí identificamos dentro de los TCAs, ¿no? Pues esta restricción de los alimentos, los vómitos, la distorsión corporal, las autolesiones, que creo que está un poco más invisibilizado que el resto de síntomas, los atracones, rituales, el ejercicio usado como forma de compensación, obsesión o bien por las calorías, o por el peso, o por la apariencia, o por todo en conjunto. Pero realmente esto simplemente es la punta del iceberg. Lo que le está llevando a esa persona a tener ese tipo de conductas son estas causas subyacentes que vemos más debajo, ¿no? Que vendría a ser pues un poco todo lo que ellas ya han puesto en voz en las anteriores diapositivas. Es una necesidad de control muy, muy grande, hay comorbilidad con otras patologías que dificulta mucho, interfiere también en otras áreas de ocupación, es perfeccionismo y autoexigencia, traumas no resueltos, es increíble la cantidad de abuso físico, psicológico e incluso sexual que yo me he encontrado desde que trabajo en este ámbito, eventos vitales estresantes, familias desestructuradas. Esto es algo que también me llamó muchísimo la atención cuando empecé a trabajar ahí. Y al final, bueno, vendrían a ser realmente factores de riesgo. Muchas de las chicas se sienten culpables a veces porque es como, jo,
nunca me ha pasado nada tan grande, ¿no? A lo mejor algo tan llamativo, pues esto, ¿no? Estos traumas no resueltos, unas familias muy disfuncionales. Pero realmente si tú te pones a valorar todos los factores de riesgo que tienen, que a veces son simplemente el hecho de ser mujer y ser adolescente, realmente ves que todo esto lo que hace es que confluya en, efectivamente, unos síntomas que a mí me dan control, que a mí me dan seguridad, que a mí me tienen reforzada tanto a nivel social como a nivel familiar, como a nivel de estudios, porque efectivamente hay algo positivo en los TCAs y esto también lo normalizamos mucho con ellas, porque se sienten culpables cuando empiezan a tener conciencia de enfermedad y ven realmente las consecuencias de lo que esta enfermedad ha hecho con ellas y con sus vidas. Pero realmente algo que tenemos que trabajar y abordar como profesionales de este ámbito es el normalidad, que efectivamente el TCA les da algo bueno. Si no, no se quedaría. Si no, nadie dejaría que esta patología se instaurase. Entonces, ¿dónde está eso? Bueno, pues seguramente mucha más visibilidad en sus entornos, sentirse bien a nivel físico, que por la cultura y la sociedad en la que estamos, por desgracia es algo que se refuerza un montón. Esta necesidad de control tan grande que yo me atrevería a decir que es el 90% de las respuestas que me dan cuando yo les pregunto qué es para ti el TCA, control. Es control y ese control a mí me transmite todo lo que necesito. Por lo tanto, tener en cuenta todas estas causas subyacentes son necesarias para que a la hora de intervenir las tengamos en cuenta. Porque a mí no solo me interesa que no haya purgas o que el ejercicio se utilice de una forma sana en vez de desde la culpa y la compulsión o que deje de haber tacones. Sí me interesa eso, pero me interesa más todo lo que hay detrás porque efectivamente lo de arriba simplemente es la consecuencia de todo lo que hay por debajo. Si no se trata la raíz, la probabilidad de una recaída aumenta muchísimo más. Algunos datos relevantes que yo quería traer hoy, porque me parece que son importantes y que nos dan un poco de contexto, vendría a ser que, por ejemplo, en España se estima que alrededor de 400.000 personas tengan un trastorno de la conducta alimentaria, de las cuales unos 300.000 son jóvenes de entre 12 y 24 años. Yo me atrevería a decir que eso es una cifra bastante baja por lo que veo en mi día a día, por los casos que me encuentro, por la de centros que sé que hay que se dedican a esto y porque hay síntomas subclínicos, como veis ahí, que creo que están tan normalizados en nuestra sociedad que no se les atiende de la forma que se debería. A nivel de tendencias, bueno, los TCAs a día de hoy no solo son más frecuentes, sino que se están presentando de formas más diversas. Por ejemplo, el trastorno por atracón ha ganado visibilidad en personas adultas y en varones más de lo que se creía. Sin embargo, o sea, en adolescentes sigue predominando la anorexia y la bulimia. Y desde una perspectiva al final de la salud pública, preocupa que los TCAs tienen tasas muy altas de cronicidad y de recurrencia. Se estima que cerca de la mitad de los pacientes con anorexia o bulimia pueden experimentar recaídas, por esto que comentábamos anteriormente, cuando no se tratan las causas subyacentes que les ha llevado a tener esta patología. Por otro lado, la mortalidad de la anorexia ronda entre el 5 y el 10% en torno a los 10 años del diagnóstico, incluyendo muertes tanto por complicaciones médicas como por suicidio. Un dato que a mí me parece muy relevante y que creo que poca gente sabe, yo de hecho hace relativamente poco que me enteré de ello, es que los TCA son la enfermedad mental con mayor tasa de suicidio. Por eso también me llama la atención cuando la gente dice que es una elección, ¿no? Que tener un TCA es una elección y eso le llama la atención y es un capricho, porque creo que nadie en su sano juicio que supiese todo esto elegiría tener esta enfermedad. A nivel global, por ejemplo, por seguir con la parte de datos, la OMS estimó que en 2019 alrededor de 14 millones de personas en el mundo padecían trastornos alimentarios, de los cuales cerca de 3 millones eran niños y adolescentes. De nuevo, creo que 3 millones de 14 me parece muy poco para el porcentaje que creo y que por mi experiencia veo cada día en mi trabajo. Eh, a nivel de sexo y edad, efectivamente, en España se cree que de cada 10 casos, 9 son diagnosticados en el sexo femenino. Sin embargo, los diagnósticos en hombres cada vez están más en aumento, aunque aún así se cree que están infravalorados tanto por la parte de estigma como por la diferencia en la sintomatología. Los hombres, por ejemplo, suelen tender más a tener una obsesión por la musculatura que por la delgadez, que podría ser algo más común en las personas en las mujeres
con, por ejemplo, diagnóstico de anorexia. Por lo tanto, el tener también esta parte mucho más amplia creo que nos puede ayudar a identificar, aunque nosotros no diagnostiquemos, pero sí identificar, pues no en nuestro trabajo, qué tipo de problemáticas tienen las personas con las que estamos. Pasando a esta parte que ya sí que formaría parte, ¿no?, de nuestra intervención como terapeutas ocupacionales, el por qué somos necesarios. A mí me hace gracia y mucha gente me pregunta el cuál es nuestra diferencia con, por ejemplo, los psicólogos, ¿no? Si los psicólogos ya trabajaran todo, trabajaran el porqué de todo esto, ¿qué pintamos nosotros como terapeutas ocupacionales en el tratamiento de los TCAs? Bueno, pues yo, por ejemplo, a las chicas que las tengo ya muy enseñadas sobre lo que es nuestra profesión y de qué forma intervenimos y áreas de ocupación, equilibrio ocupacional, todos los conceptos que forman parte de nuestra profesión, les pregunté de qué forma ellas habían identificado interferencias en sus distintas áreas ocupacionales. Y bueno, de nuevo, esto es parte de su testimonio. A nivel de actividades básicas de la vida diaria, me decían que tienen problemas a la hora de ducharse, lavarse los dientes o el pelo, hacer su cama, y que el motivo de todo ello era que tenían un mínimo de energía para sobrevivir y que esas acciones, por supuesto, no entraban dentro de estas necesidades. El momento de higiene, por ejemplo, es algo muy complicado con los pacientes con esta patología, si además le sumamos, por ejemplo, una comorbilidad con diagnóstico de depresión, que es algo también muy común, ¿no?, que esta parte de higiene se vea pues mermada. ¿Qué pasa con la parte de la higiene? Que muchas veces me dicen, pero ¿qué más da, no? Si los TCA simplemente que tengo un problema con la alimentación, ¿por qué no se duchan? Bueno, pues porque al final la ducha es un momento muy vulnerable, ¿no? Donde yo tengo que enfrentarme a mi cuerpo desnudo, seguramente delante de un espejo, porque quien no tiene un espejo en el baño, y el hecho de ducharme y enjaurarme implica que tenga que tocar partes de mi cuerpo que seguramente me hagan sentir muy mal y me generen mucho malestar porque las tengo muy distorsionadas. Por lo tanto, como hay una incapacidad de tolerar las emociones, como hemos visto anteriormente, evito exponerme a esa situación que me genera tanto malestar y por lo tanto, ¿qué pasa? Que hay una interferencia en mi higiene. Ahí, de entonces, tenemos que estar como profesionales. En las instrumentales, obviamente hay una dificultad a la hora de cocinar porque va a haber mucha restricción y mucho síntoma, pero una que no sé si todo el mundo tiene tan interiorizada es el manejo del dinero. Personas que sufren atracones, bien con diagnóstico de bulimia o de trastorno por atracón, suelen tender a tener un manejo del dinero complicado, donde a veces pueden llegar a robar a sus familiares, parejas o personas con las que convivan para poder obtener el dinero que necesitan para bajar a comprar o pedirse a domicilio aquel alimento con el que se van a dar el atracón. Por eso también es muy importante trabajar de nuevo el manejo del dinero y eso es algo que nosotros hacemos. La administración con la medicación, pues como con cualquier patología de salud mental que nos podamos encontrar, suele tener mucha dificultad. A nivel de ocio me decían, ¿no?, que normalmente lo que se suele empezar a hacer es dejar de hacer planes que impliquen comida. Y pensemos, ¿no?, en nuestra cultura, cómo de asociada está la comida y la bebida a nuestro ocio. Si yo celebro mi cumpleaños, lo hago con una comida. Si yo me gradúo, hago una comida. Si yo me cambio de trabajo, lo celebro y invito a la gente a bebidas de todo tipo. Claro, pues todos esos planes asociados a la comida ya los tienes que empezar a dejar de hacer. Y ya no solo eso, sino que empiezan a centrarse tanto en esta parte de restricción, control, corporalidad y demás, que se acaba dejando de lado los intereses genuinos de las personas. Es increíble a la hora de evaluar la parte de ocio, preguntarles qué cosas hacían antes a nivel de hobbies, intereses y demás, y qué cosas hacen ahora. Y me atrevería a decir que el 80-90% de las personas que acuden a mí y les hago esta pregunta han perdido completamente su ocio. Y son personas que han tenido mucho ocio, instrumentos, baile, deportes, y ahora no hacen nada porque todo se lo ha comido el TCA. Por supuesto, todo eso afecta, claro, a la participación social. Me decían, he tenido aislamiento a causa de mi físico y por no hacer daño a los demás. A día de hoy tengo conflictos familiares. Pero, ojo con esta última, me decía una chica, al principio a mí me dio una coraza que me permitió relacionarme con mayor seguridad. Por esto que acabamos de comentar, ¿no? El TCA realmente da cosas buenas. Y una de las cosas buenas que da al principio es esta sensación de seguridad y de más autoestima, porque la gente me ve y me aprecia más porque me veo de forma distinta. A nivel de estudios y trabajo,
incapaz de concentrarme y de tener motivación. Funciones ejecutivas, por ejemplo, en casos de anorexia, suelen estar súper deterioradas a causa de la desnutrición. Ansiedad social, cansancio extremo, absentismo a causa de mi perfeccionismo. Porque, por ejemplo, esto que veíamos antes de la autoexigencia y el perfeccionismo tan común en la mayoría de los TCA, hace que les puedan llevar por dos vertientes. O bien, eso me motiva y lo que me hace es centrarme tanto en mis estudios o en mi trabajo que lo que hago es dejar de lado todo el resto de mis áreas de ocupación. O bien, mi nivel de perfeccionismo y autoexigencia me exige tanto que yo ahora mismo sé que no voy a ser capaz de dar, que lo que hago es evitar. Entonces, efectivamente, hay un absentismo en el trabajo, en la universidad, en el instituto, en donde sea, porque no me puedo enfrentar de nuevo a tolerar emociones que me van a hacer sentir muy mal. Emociones desagradables que yo voy a relacionar con mi valía como persona. Si yo no puedo sacar un 10, si no puedo sacarme todas las asignaturas, si no puedo entregar todos los proyectos que me dan, mi valía no es la que yo quiero y no es suficiente. Así que antes de enfrentarme a eso, me abstengo y evito toda esta situación. A nivel de descanso, perdón, me hablaban efectivamente de ansiedad, desestructuración de rutinas, hambre y atracones, momento para compensar. Puede igual, por las dos vertientes, ¿no? O bien duermo en exceso porque lo que necesito es evitar todo lo demás, entonces me apago, desconecto. O al revés, también he tenido pacientes de aprovechar el momento del dormir por las noches para, pues eso, compensar, tener atracones y demás, porque es el único momento donde pues, las personas con las que conviven no están pendientes de ellas, entonces pueden tener esos síntomas con más libertad. Por lo tanto, ya que yo voy siempre, ¿no? Si todas las áreas de ocupación de una persona están afectadas a causa del TCA, ¿cómo no vamos a tener algo que decir nosotros ahí, como terapeutas ocupacionales que trabajan en las áreas de ocupación de las personas, algo que decir o algo que trabajar en este tipo de patologías, bien sea porque es un TCA o bien sea porque es una patología de salud mental, que creo que todos habremos experimentado en nuestra propia piel o en alguien de nuestro entorno, como alguien con alguna dificultad en cuanto a salud mental empieza a tener interferencia en todo esto. Y es algo que quiero que hoy quede muy claro para que podáis interiorizarlo y defenderlo cuando lo necesitéis. Todo esto viene a causa de un TCA. De nuevo, un TCA va más allá de la comida y el cuerpo y lo acabamos de ver en las propias palabras de las personas que conviven con ello. Por lo tanto, nuestra intervención está garantizada y debería estar asegurada en todo ello. ¿Cómo intervengo yo? Por llevarlo un poco más a la práctica. Bueno, intento hacer una evaluación inicial que pues lo hago de distintas formas, o bien con observación, porque yo es algo que tengo muy interiorizado. Nunca hago evaluaciones la primera semana de ingreso de una de las chicas. Siempre espero al menos eso, una semana, haber podido observarla, haber podido conocerla y sobre todo haber podido vincular. Para mí es importantísimo vincular antes de intervenir de cualquier forma, porque eso es lo que va a garantizar que la intervención sea beneficiosa para el paciente. ¿De qué forma se evalúa? Pues o bien con entrevistas semiestructuradas o bien con escalas y cuestionarios según lo que a mí me interese. Cuando yo voy conociendo a la persona, la voy observando, hablo con ella de forma informal y o evalúo informalmente fuera del despacho, yo ya voy tanteando qué tipo de persona es, qué tipo de ocupaciones tiene y en base a eso, luego ya en la evaluación formal que hago en el despacho con ellas, sí que utilizo según qué cuestionarios o escalas. Eh, el estado de intereses, el estado de roles, cuestionario ocupacional, son los que más suelo utilizar, además de pues, recursos o plantillas que yo haya creado pues, en función de lo que la experiencia me ha ido demostrando que necesito. Una vez hago esa evaluación inicial, lo que intento siempre es establecer objetivos de acuerdo mutuo. Esto es algo que siempre, siempre, siempre remarco al final de la evaluación. Siempre, al menos a mí en la carrera, me han dicho que tenemos que proponer objetivos que estén de acuerdo con el paciente para que realmente sean de su interés y les haga sentir que son una parte activa de su proceso terapéutico, darles, ¿no?, como ese papel de agente activo y así generar mayor adherencia al tratamiento. Siempre se lo explico, si yo por la evaluación que hago determino que tengo que trabajar X cosas, pero a ellas son algo que ni fu ni fa, no voy a conseguir los resultados que necesito. Entonces, siempre intento que al menos los primeros objetivos sean de mutuo acuerdo.
Una vez esos objetivos están claros, lo que hago es un plan de intervención. Decido en qué programas, con qué frecuencia les voy a ver, si es por ejemplo en el sentido de los de ambulatorio, o de qué grupos se podrían beneficiar cada una de las zonas a las que atiendo. Pues bien, les podría venir súper bien al grupo de huerto terapéutico. Pues si me está diciendo que le gusta muchísimo la naturaleza, que en su casa tiene una terraza con distintas plantas y demás, que ahora no le hace mucho caso, pues oye, voy a empezar a intervenir desde ahí, sabiendo los objetivos y los beneficios que eso tiene para la persona. Oye, pues a nivel individual creo que no me hace falta verla, que con la parte de grupos va a estar cubierto con los temas que tratemos ahí. Frecuencia en ambulatorio, pues mira, esta persona está muy, muy grave, creo que necesito verla una vez a la semana. ¿Qué va mejorando? Voy espaciando. Pues oye, cada 2 semanas, cada tres, a lo mejor lo que hago es variar el tiempo de las sesiones. Entonces, todo esto se hará en un plan de intervención que yo escribiré y luego de nuevo propondré a la persona para que me diga si está de acuerdo o no. Mientras vayamos trabajando y demás, al tiempo suelo hacer pues esa supervisión, ¿no? De, oye, qué objetivos nos hayamos marcado, cómo vamos, cómo estás satisfecha, ajuste de expectativas tanto para la persona como para mí misma, que también puede pasar a veces, y desde ahí decidir si hay que reajustar objetivos y plantearnos otros, o bien pasar al último paso, que sería esta preparación para el alta o esta generalización, que sería el objetivo final, ¿no? De cualquier persona que acude a nosotros, que realmente haya un trabajo que se haya hecho de forma consciente, integral y global, que le permita a la persona generalizar todo lo que ha trabajado en consulta a su vida real. Al final, ¿no? Como profesionales de la terapia ocupacional, nuestro objetivo final y último con cualquier persona que acuda a nosotros de cualquier ámbito es que sea lo más autónomo e independiente posible en su contexto y en sus circunstancias. Pues en este caso vendría a ser igual. Siguiendo con los tipos de intervención en los que yo actualmente trabajo, tendríamos o bien las sesiones individuales, que a mí lo que me dan es un espacio seguro y personalizado para, pues como vemos ahí, ¿no? Profundizar en las necesidades, las emociones y los objetivos de cada persona, cosa que a nivel grupal quizás no puedo hacer, y trabajar de una forma más específica con el contexto y el entorno de esa persona. ¿Cuál es la diferencia entonces con los grupos y los talleres? Que yo, gracias a ellos, voy a poder trabajar a nivel de cohesión de grupo conceptos mucho más generales que efectivamente a todas les afecten y todas se puedan llevar algo a su propio caso individual. Algo muy potente de hacer grupos y talleres también, y por eso creo que es una intervención súper interesante para llevar a cabo, es el hecho de intentar que sean ellas las que se den respuestas las unas a las otras, que reflexionen en conjunto y también el ver el propio proceso terapéutico visto en terceros, ¿no? Muchas veces esa sensación de desesperanza, de a mí no me pasa nada, pero escuchar a otras personas con sus testimonios que de repente empiezan a resonar con algo mío, que yo a lo mejor sí no me veo capaz de afrontar estas cosas, pero mi compañera dice que ella hace 3 meses estaba igual, y jolín, yo a día de hoy le admiro un montón por todo lo que está avanzando, quizás empiece a hacer cambios internos que nos permitirán que la persona esté mucho más receptiva y facilite, por lo tanto, el pronóstico dentro del tratamiento. Por lo tanto, dentro de sesiones individuales y talleres podemos trabajar los mismos conceptos, pero de formas distintas y sacando el máximo beneficio, sobre todo, de cada una de esas intervenciones. Por otro lado, el comedor terapéutico, que es algo que trabajo en la parte únicamente de hospital de día, pues al final se orienta a la exposición de los alimentos y del momento de la ingesta, que efectivamente, como os podréis imaginar, habrá que marcar muchos rituales, pero el objetivo final y el por qué hay un terapeuta ocupacional ahí, al menos bajo mi punto de vista, es porque eh, la idea es entender la comida, la ingesta en sí, como una ocupación significativa, un momento del día al que yo voy a dedicar el resto de mi vida, al menos 3 veces al día, un ratito. Entonces, ¿de qué forma puedo tolerar todo lo que me está pasando y ese malestar de la forma más funcional posible? Yo, por ejemplo, tiendo a hablar de muchas cosas, me intento ver 500 series y programas de tele y estar actualizada en redes sociales para interactuar con ellas mientras están comiendo y que ellas puedan generar también esos temas de conversación. Algo que intento también mucho transmitirles es que ¿no? muchas veces ellas se enfrentan a comidas o a cantidades que les generan mucha ansiedad, mucho malestar, suelen tender a desbordarse en el propio comedor y eso les hace a no comer o no verse capaces de comer. Y algo que yo trato mucho de hacerles llegar es
que el día de mañana tendrán que enfrentarse a diferentes situaciones donde ellas no estén emocionalmente bien, pero tengan que sacar los recursos y las habilidades para intentar funcionar dentro de lo posible. Entonces, esta parte de habilidades sociales, habilidades de comunicación es súper importante y súper potente trabajarla dentro del contexto del comedor terapéutico, porque es un momento que de por sí es muy hostil para ellas, es muy complicado, y donde van a tener que poner en marcha muchísimas estrategias, ya no solo para tolerar la comida, gestionar los rituales que les salen automáticos, sino además intentar ser lo más funcionales posibles en la parte más de, pues eso, ¿no? Comunicación, contacto con los demás y demás. Por eso también, pues creo que es importante darle ese espacio a este tipo de intervenciones. Casi ya para ir terminando, les pedí también a las chicas que me diesen su opinión sobre lo que ellas consideran que es más importante y lo que más necesitan y lo que más valoran de nuestro trabajo y del tratamiento que hacemos con ellas, ¿no? Y me decían que a nivel de los profesionales lo que más valoran es la tranquilidad y la calma en momentos de descontrol, que va a haber muchos en este tipo de patologías. La comprensión, el apoyo y sentir que estáis de mi lado. Muchas veces se les juzga tanto por el desconocimiento y los mitos que hay alrededor de su enfermedad que muchas veces se sienten muy solas y muy juzgadas y por lo tanto tener un espacio seguro donde efectivamente sientan que estamos de su lado y que esto lo hacemos por y para ellas, pues ya vemos que es algo que valoran un montón. La confidencialidad, el tener cero etiquetas. Creo que nunca me he referido a ellas con su patología, nunca nos referimos a ellas tampoco entre nosotros, entre profesionales, como síntomas, como diagnósticos, ni mucho menos. Para nosotras son personas con su nombre, su edad, sus intereses, su estado vital, su profesión, sus estudios, y a partir de ahí trabajamos. Y eso de nuevo creo que es algo que debería estar instaurado, creo, en cualquier recurso de salud mental en general. También valora mucho la empatía y que no haya comparaciones ni con otras personas ni con su yo del pasado. En diferentes entornos, ¿no? Por ejemplo, familiares pueden decir, jo, con lo bien que está tu hermana o con lo buena que eras antes de todo esto, lo cariñosa, lo bien que nos tratabas, lo bien que era la relación en familia, sí, todo esto obviamente a ellos les afecta. Entonces, de nuevo, sentir en un lugar que no hay una comparación con otras personas ni con ellas mismas, sino una evolución única, individualizada con su propio proceso actual, también tiene que ser muy liberador. Y por otro lado, aparte de individualizar y personalizar el tratamiento, efectivamente hay cosas que son protocolarias y que la haremos de igual forma, más o menos con todas, pero es importante que no perdamos de vista, sobre todo además nosotros como TEOs, la parte de circunstancias, contexto, entorno, intereses de cada persona para así poder adaptar nuestra intervención a lo que realmente necesita y quiere la persona. A nivel de tratamiento, ¿qué es lo que más valoran, necesitan? Un tratamiento interdisciplinar, es decir, que se trabaje todo, que no sea simplemente la parte de psiquiatría por la medicación, la parte de nutrición para recuperar el peso o para determinar cuál es la dieta equilibrada que deben seguir, que no haya solo un psicólogo para trabajar las causas subyacentes que veíamos al principio y que no haya solamente un terapeuta ocupacional para trabajar el resto de áreas de ocupación. Realmente el tratamiento debe incluirnos a todos y todos tenemos que remar para que la persona salga adelante. También valoran la transparencia y la sinceridad. Nosotros somos totalmente transparentes con ellas, no les ocultamos nada, a no ser que creamos que puede hacerles daño y aún así lo que se hace es prepararlas y trabajar con ellas para poder transmitirles la información que sea. La parte de vínculo para ellas es primordial, igual que para mí lo es a la hora de intervenir, para ellas sentir que hay un vínculo con la persona les va a predisponer mucho mejor para las pautas que les demos. El hecho de que sea un proceso activo y tengan voz. No tomamos decisiones importantes, efectivamente hay algunas que a nivel profesional tendremos que tomar, pero intentamos no tomar decisiones sin tenerlas en cuenta, precisamente por lo que hablábamos antes, por el hecho de que efectivamente se sientan un agente activo en su propio proceso terapéutico y eso genere mejor adherencia. Lo que decíamos, ¿no? No ser un número más de paciente, ni un diagnóstico, ni demás. No infantilizarlas, que esto en salud mental es algo que se ve mucho y ellas también lo han sufrido. Saber que la recuperación esté basada más allá del peso, porque efectivamente, como hemos visto, ya solo por nuestra parte, la recuperación debería estar mucho más enfocada a otro tipo de situaciones, de áreas de ocupación y de intereses de la propia persona. Y por otro lado,
Y lo último, una comprensión global de mis síntomas. Lo que decíamos al principio, ¿no? En ese iceberg. No es simplemente que me interese si hay purgas o no, si hay ejercicio compulsivo o no, si hay restricción de alimento o no, sino realmente todo lo que hay detrás y el por qué esos síntomas están apareciendo. Y si nos damos cuenta y hacemos aquí una mini reflexión, realmente lo que valoran tanto de los profesionales como del tratamiento es que seamos personas y que las tratemos a ellas como tal, porque es lo que necesitan. Creo que el mundo de la salud mental está súper estigmatizado a día de hoy y el de los TCA mucho más, por esta parte, ¿no?, de banalidad o de superficialidad a los que se asocia. Y realmente estamos viendo, ¿no?, bajo su propia voz y su propio testimonio, que lo que ellas necesitan, y más valoran este tipo de tratamientos o de recursos o de procesos, es todo esto que acabamos de ver, que es lo que nos hace ser profesionales humanos, más allá de algo puramente clínico, distante y frío. Y por último, ya para terminar, quería daros un mensaje de su parte que me emocionaba mucho y que creo que, bueno, que tiene todo el sentido que hoy también os lo de aquí. Y ellas me decían que querían comentaros que a vosotros, terapeutas ocupacionales, tenéis una profesión muy bonita y cercana. Sed conscientes de ello y utilizadlo con las personas que os encontráis a lo largo de vuestro camino. Hacéis que el día a día sea más soportable y devolvéis la ilusión y las ganas de retomar nuestra vida anterior. Gracias por tener esa vocación. Creo que define muy bien nuestra intervención. A mí me hace muy orgullosa, la verdad. Cada vez que la leo me emociono un poco. Hijo, me parecía, pues eso, ¿no?, una forma muy bonita y muy completa de cerrar este webinar para que realmente seamos conscientes de lo que podemos hacer con estas personas y lo que podemos lograr con ellas gracias a nuestra profesión y nuestra forma de ver el mundo. Con esto simplemente daros las gracias por la asistencia, a Citori por la propuesta y haberme dado este espacio para hablar y para compartir más sobre mi ámbito y mi trabajo personal. Y cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier cosa que necesitéis, estoy en esos diferentes portales donde os podéis poner en contacto conmigo de diferentes formas. Así que dicho esto, muchas gracias, espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos más adelante.